Amén, hermanos. Buenas noches. Un placer estar una vez más para compartir, para seguir nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Y por supuesto, hermanos, con toda la atención que es necesaria, con toda la concentración para poder recibir del Señor, ¿verdad? Su palabra. Bien, empezando entonces con el capítulo 9, hermanos, nos dice eh, el verso 1. El Señor Jesús, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hermanos, aquí los 12 discípulos, es decir, los apóstoles, vienen a ser enviados, ¿sí? Son enviados. Precisamente la palabra apóstol significa enviado, ¿sí? Entonces les dio autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hermanos, estos discípulos tienen autoridad para sanar enfermedades. Hermanos, ¿de dónde viene esa autoridad? Por supuesto podemos responder, viene de Cristo. Amén. ¿Cómo es que los discípulos pueden tener esa autoridad? Primeramente, los discípulos tienen que caminar con Cristo, tienen que seguir los pasos de Cristo. Un discípulo debe parecerse a su maestro cada día más, cada día más. ¿Sí? Entonces, cuando están caminando los pasos de su maestro y están conociendo las palabras de vida que sale de él, estas palabras de vida transforman nuestra forma de pensar, ¿sí? Realmente nos lleva a, bueno, voy a decirlo, como a otra naturaleza, ¿no? Una naturaleza ya en el espíritu. Hermanos, porque con una mente carnal no se puede tener autoridad. Es necesario caminar en las palabras de Cristo. Es necesario creerle a Cristo. Recordemos, hermanos, el que le cree, le obedece. El que le obedece, ese es verdaderamente un discípulo. Y ese llegará a conocer la verdad. Hermanos, para nosotros tener la autoridad también sobre los demonios, sobre las enfermedades, no es simplemente pronunciar en el nombre de Jesús, amén, no, sino es conocer la esencia de Cristo, conocer realmente el nombre del Señor. Recordemos en Juan capítulo 17 nos dice que el nombre del Señor es revelado a los que son de Él, a los que son de Cristo. Bien, en este nombre, sobre todo nombre, que conocen los que son discípulos de Cristo, el mundo no puede conocer ese nombre. Hermanos, no estamos hablando de una palabra, no estamos hablando de una palabra de 5 letras. Estamos hablando de la esencia de Cristo. Entonces les dio autoridad y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Qué están predicando los apóstoles, amados hermanos? Están predicando el reino de Dios, donde Dios es el que reina. Cada vez que nosotros leamos esta línea, el reino de Dios, están predicando el reino de Dios. El Señor Jesús predicó el reino de Dios se ha acercado. Está hablándonos de que en este reino Dios es el que manda y no nosotros. Por eso, amados hermanos, es necesario que nosotros dejemos de gobernar nuestra propia vida haciendo lo que nosotros queremos para hacer lo que Dios quiere.
Y eso es lo que van a predicar los apóstoles, ¿sí? El reino de Dios. Entonces fueron a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Hermanos, en el mundo lo normal, lo natural es, te estoy enviando, toma todo lo que necesites para el camino, ¿verdad? Lleva tu mochila, lleva comida, lleva dinero por si acaso. Hermanos, el Señor Jesús estaba haciendo lo contrario. ¿Sí? El Señor Jesús les estaba diciendo, no lleven nada, no toméis nada para el camino, ¿verdad? Ni alforja, ni bordón, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas, porque ahí los discípulos van a conocer la provisión del Señor. Hermanos, recordemos que desde tiempos antiguos el Padre esperaba de su pueblo, el cual estaba en el desierto. Esperaba que su pueblo le crea a Dios, le crea que Dios es el proveedor de todo. Lamentablemente el pueblo de Israel se quejaba y decía, Moisés, ¿por qué nos has traído aquí? Aquí no hay comida, aquí no hay agua, nos vamos a morir. ¿No se les pasó por la cabeza, si Dios nos ha sacado de Egipto, si Dios abrió el mar en dos, ¿acaso no va a sustentar nuestra vida también? Hermanos, de los más de 600,000 hombres que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida. Los que no le creyeron, los que desobedecieron, quedaron en el desierto. Hermanos, el Padre esperaba de su pueblo que le creyera. Tenemos un dicho, ¿no? ¿Acaso tú piensas que la comida cae del cielo? ¿Qué diría usted, hermano? Cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, sí, la comida cae del cielo. Realmente. ¿No lo cree? No entraría a la tierra prometida. Pero hermanos, cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, no debemos, no necesitamos buscar qué comer, qué beber, qué vestir, porque nosotros debemos buscar el reino de Dios. Y el que está buscando el reino de Dios recibe la provisión del Señor por añadidura. Porque por supuesto no estamos nosotros ya persiguiendo lo que antes perseguíamos, porque antes perseguíamos una vida cómoda, una casa, no sé, de buen estilo, ¿no? Una casa cómoda, pues nuestras propiedades, ¿verdad? Unos buenos ahorros para irnos de vacaciones, ¿no? Y hacer nuestra propia voluntad y nuestros propios proyectos, nuestros propios emprendimientos. Esa era nuestra forma de pensar porque estábamos persiguiendo precisamente qué comer, qué beber, qué vestir. Ujú. Pero ahora, amados hermanos, estamos llamados a buscar el reino de Dios. Todo lo demás viene por añadidura. Entonces el Señor les da instrucciones y les dice, en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. ¿Sí? Tenemos en los versículos paralelos que el Señor les dice, no anden de casa en casa, ¿verdad? Porque están llamados a ir, quedar en el lugar donde haya personas dignas de recibir el Evangelio, la paz del Señor. Entonces ahí quédense, hasta que tengan que salir de ahí, ¿sí? Y dice, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos.
contra ellos, como que ese polvo, ¿no? Esas influencias pecaminosas no las sacudimos y nos vamos de ahí. Hermanos, porque cuando alguien va a predicar las palabras del Señor Jesús y alguien dice, no, es que esas palabras del Señor no son muy duras, no quiero escuchar más. Bien, hasta ahí. Hermano, si alguien le dice literalmente, ya no me prediques las palabras del Señor Jesús, ya no le predique. Ujú. Claro, podemos orar por esa persona, pero por supuesto no vale insistir, no es correcto insistir. Tienes que escuchar, tienes que convertirte como a la fuerza, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor en Juan, en el libro de Juan capítulo 6. Entonces, dice el verso 6 que saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ya lo habíamos dicho en el anterior capítulo, que a veces no se entiende qué es el evangelio. Uno pregunta, ¿no? ¿Cuál es el evangelio? Que Jesús murió en una cruz. Bueno, ¿qué estarían predicando los discípulos en este caso si es que nada más ese fuera el evangelio? ¿Verdad? Por supuesto que el Señor Jesús murió en una cruz por nuestros pecados. Y eso es parte del Evangelio. Pero amados hermanos, el Evangelio son todas esas palabras de vida eterna que nos llevan al Padre. Todas las palabras que salen del Señor Jesús son el Evangelio. Eso es lo que predicaban los discípulos de Cristo. ¿Sí? Predicaban el Evangelio y sanaban por todas partes. En eso, en el verso 7 dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Bueno, Herodes tenía un interés de conocer quién era el Señor Jesús. Y se preguntaba, si es que este es Juan el Bautista a quien yo mandé a decapitar, ¿será que ha resucitado? Quiero verlo, ¿no? Quiero saber si es él. Bueno, ese era el interés de Herodes, pero lo cierto es que la gente se preguntaba, ¿no? ¿Quién es este hombre, este profeta que ha aparecido, que hace grandes cosas? Bien, entonces dice que en el verso 10, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Es como que los apóstoles volvieron, ¿sí? De haber predicado el evangelio y haber sanado a los enfermos, y se retiraron aparte, como que fueron a descansar, ¿no? A un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, cuando la gente supo que se fueron para un lugar desierto, ¿no? Para Betsaida, entonces la multitud le siguió, la gente lo siguió y él les recibió. ¿Se dan cuenta? No dijo el Señor, no, espérense, este es un tiempo, necesitamos descansar, ¿no? No, el Señor los recibía. El que a mí viene no lo echo fuera, ¿verdad? El Señor les recibió y les hablaba del reino de Dios. Prácticamente eso es lo que nos habla el Señor Jesús siempre, del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto. Le decían, Señor, mira, ya está anocheciendo, que vayan a buscar comida, ¿no?
que vayan a buscar alojamiento, que se retiren porque aquí no hay comida. Entonces el Señor les dijo, dadles vosotros de comer. Hermanos, notemos que el Señor les está diciendo a los discípulos les está diciendo, denles ustedes de comer. ¿Se imagina, hermanos, si el Señor le dice a usted, dales tú de comer? ¿Qué responderíamos? Entonces ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. ¿Se imaginan comprar alimento para 5,000 personas? Y eso que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, nos dice el verso 14, de hecho, ¿no? Eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Hermanos, ¿cómo es que el Señor Jesús puede alimentar a 5,000 hombres? Muchas veces nosotros decimos, yo quisiera servir al Señor a tiempo completo, pero es que ¿quién les va a dar de comer a mi familia? Bueno, no creo que su familia sea más de 5,000 hombres. ¿Sí? ¿Realmente creemos en el Señor? El Señor Jesús, por supuesto, conoce al Padre, lo conoce perfectamente y le cree perfectamente. Si el pueblo de Israel hubiera creído en Dios como el Señor estaba esperando, hermanos, no se habrían tardado 40 años en llegar a la tierra prometida. Se habrían tardado 40 días de pronto. Pero hermanos, cuando el Señor Jesús nos está hablando del reino de Dios, nos está transmitiendo la esencia de Dios, la esencia del Padre. Amados hermanos, el que conoce al Padre, conoce al Hijo, el que conoce al Hijo, lo tiene todo. Lo tiene todo. Y eso es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Que realmente conozcamos al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hermanos, solamente prestando atención, mucha atención a las palabras de Cristo, vamos a poder ir conociendo la esencia del Padre. ¿Verdad? Por eso es necesario, si es que realmente queremos conocer al Padre. Queremos ver todo lo que el Señor Jesús hacía. A veces uno se pregunta, ¿será que ahora también el Señor puede alimentar a 5,000 personas? ¿Será? Hermanos, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Es totalmente posible. Pero eso solamente funciona con aquellas personas que realmente lo conocen. Conozcamos al Señor. Amén. Esforcémonos por entrar por la puerta angosta. Esforcémonos. A algunas personas no les gusta esa palabra, ¿no? No, es que no tenemos que esforzarnos para no. El Señor Jesús dice literalmente, esforzaos a entrar por la puerta angosta.
porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hermanos, la puerta angosta es Cristo. Para entrar por la puerta angosta tenemos que reducirnos, despojarnos de todo, hacernos pequeños. La puerta es angosta realmente. Nuestro ego no entra por ahí. Todo lo que deseamos, nuestras posesiones, no entran por ahí. Debemos dejarlo todo primero. Entonces podremos conocer al Padre. Antes no, porque la única puerta, el único camino al Padre es Cristo. Son las palabras de Cristo. Entonces, veamos lo que sucede en el verso 16 y dice, tomando el Señor los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Hermanos, ¿quiénes repartieron la comida? Fueron sus discípulos. Al final, los discípulos les dieron de comer. Pero es necesario que los discípulos presten atención a todo lo que les está enseñando el Señor. Porque, hermanos, eso es ser discípulo. Buscar ser como nuestro maestro. Seguir los pasos del maestro. Hermano, no sé si usted se acuerda cuando usted era niño, o tal vez su hijito, cuando admiran a una persona que generalmente son sus papás, quieren parecerse a sus papás. Se ponen su zapato grande, se ponen la corbata, no sé, las niñas pues se arreglan como su mamá se arregla. Hermanos, eso tenemos que intensificar, pero con el Señor Jesús. Hacer lo que el Señor Jesús, decir lo que el Señor Jesús, ser como nos muestra el Señor Jesús. El Señor realmente nos está enseñando la verdadera rectitud. Nos está enseñando a verdaderamente creer en el Padre. No seamos como ese pueblo de Israel de tiempos antiguos que no le creía. Ese pueblo de dura cerviz que endurecía su corazón. Seamos más bien como un pueblo dispuesto y apasionado y buscando parecerse a Cristo. Hermanos, todas las palabras que el Señor Jesús habla, nosotros deberíamos estarlo predicando a todos, ¿sí? A todos. Las palabras, esas palabras que no les gustan a muchos, ¿no? Palabras del Señor Jesús que son bien rectas, bien radicales, pero todo eso tendríamos que estar predicando, debemos estar predicando. Pongámonos entonces en guardia, ¿sí? Levantémonos, seamos verdaderos discípulos. Después de todo esto, hermanos, en el verso 18 dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? A ver, discípulos, ¿con quién me compara la gente? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Hermanos, la pregunta aquí es, ¿con quién puede usted comparar a Cristo? ¿O a quién es semejante Cristo? ¿A un profeta? ¿A Elías? ¿A Juan el Bautista? ¿A un ángel? ¿A quién?
¿A quién lo comparamos? ¿A quién podríamos comparar? Hermanos, Dios no puede ser representado ni comparado con ninguna cosa de este mundo. No puede ser comparado con ninguna cosa de este mundo. Porque Cristo es Dios. El que reconoce que Cristo es el enviado de Dios, que viene de Dios, que tiene la esencia de Dios, no puede realmente compararlo con nadie, ni con nada. Se da cuenta también por qué es una falta de respeto comparar con objetos, ¿verdad? Por eso es que al Señor no le gusta la idolatría con objetos. No se lo puede comparar con un objeto, ¿verdad? Entonces, cuando reconocemos que Cristo, que el Señor Jesús es Dios, que es Dios mismo hablándonos, que las palabras que salen de su boca nos está transmitiendo la vida de Dios. Entonces hemos entendido quién es el Cristo. Amén. Recordemos, hermanos, que los profetas escribieron respecto del Mesías, que el Mesías permanecería para siempre. Para siempre. Por supuesto, Isaías, Jeremías, bueno, varios profetas nos hablaron de un tiempo de dolores, ¿verdad? Dolores de parto. Y, por ejemplo, Isaías, uno de los capítulos más expresivos, el capítulo 53, nos habla que el Mesías iba a sufrir, ¿sí? Iría a sufrir, iba a ser entregado a muerte para señalarnos el camino, para ofrecer la sangre de expiación por nuestros pecados, pero que Él permanecería para siempre. Entonces en el verso 21, hermanos, nos dice, el Señor les mandó que a nadie dijesen esto, que Jesús era el Cristo. Y se los encargó rigurosamente. Hay algo muy interesante en el Señor. Cuando el Señor Jesús está haciendo liberación, cuando está liberando de algún demonio, y el demonio dice, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el enviado de Dios. Jesús los reprende para que se callen. Y a sus discípulos les está diciendo, no vayan a decir que yo soy el Cristo. Hermanos, porque el Señor tiene un filtro. Sí, lo voy a decir así. El Señor tiene un filtro. Ese filtro es su palabra. Los que aman a Dios, aman la palabra de Cristo. Los que manifiestan que no aman la palabra de Cristo realmente no aman a Dios. Por eso es que si alguien le dice, no me prediques las palabras de Cristo, no le predique. Si acaso podemos orar por misericordia por esa persona, pero solamente sus ovejas aman su palabra. Y sí, esas palabras radicales también. Entonces, el Señor les decía en el verso 22, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, el Señor, nuestro Dios, ha venido para trazarnos el camino que debemos caminar nosotros.
y veamos qué dice el Señor Jesús. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Está hablando de personas que dicen, yo busco a Dios. Los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, ellos eran personas que decían, nosotros buscamos a Dios, oramos en las calles para que todos nos vean. Leemos la palabra de Dios en las sinagogas. Nosotros estudiamos la palabra de Dios. Hermanos, esos estudiosos de la palabra de Dios, pero que no aman a Dios, esos son los que buscan matar al Hijo de Dios. Y así como persiguieron a la cabeza, que es Cristo, también persiguen a su cuerpo. ¿Quiénes? Los que dicen ser estudiosos de la palabra de Dios, pero que no aman a Dios. Aquellos teólogos, rabinos, llámese como se llame, que con filosofías de hombres y razonamientos enredados tratan de alguna forma zafarse de la palabra del Señor. Buscan pretextos para no obedecer las palabras de Dios. Hermanos, lo mismo sucede y sucederá en este tiempo. Entonces, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y el Señor les estaba diciendo, me van a hacer esto, me van a azotar, me van a castigar, me van a escupir, me van a bofetear y me van a crucificar por hacer la voluntad de Dios. Ojo, pongan mucha atención. ¿Y qué decía el verso 23? Inmediatamente les dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si quiere seguir mis pasos, ¿se da cuenta? ¿Quiere seguir mis pasos? ¿Qué le preguntaría el Señor Jesús a usted? ¿Quieres seguir mis pasos? No puedes seguir mis pasos si no te niegas a ti mismo. No puedes seguir mis pasos si tú sigues buscando hacer tu propia voluntad en esta tierra. No puedes seguir sus pasos. Entonces, si alguno quiere ir en pos de él, debe negarse a sí mismo, tomar también su cruz. Hay una forma de predicación muy engañosa este tiempo y dice, Jesús ya tomó mi cruz. Jesús sufrió para que yo no sufra nada. Hermanos, qué engañosa doctrina. Si usted escucha eso, corra de ahí, porque ellos no aman la cruz de Cristo. Ellos se espantan de vivir los pasos de Cristo. No, yo no, ya no tengo que sufrir. Ya Cristo sufrió y yo puedo vivir la vida tranquilo, haciendo lo que yo quiera. Negarme a mí mismo, no. No, yo tengo que luchar por mis sueños en este mundo. Hermanos, no escuchemos engaños, escuchemos a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermano, ¿realmente quiere ser discípulo de Cristo? ¿Realmente quiere llenarse de Cristo de tal manera que usted predica como Cristo, vive como Cristo y lo persiguen como a Cristo persiguieron? ¿Realmente quiere ser discípulo de Cristo? Porque hermanos, si alguno quiere vivir una vida tranquila en este mundo, no sea discípulo de Cristo. Pero no piense que tiene vida eterna. Hermanos, este tiempo, esta vida, es para entregársela completamente al Señor y a sus propósitos. Ya basta de hacer nuestros propios deseos. Ya basta de conducirnos conforme a nuestro propio gusto. Y lo peor es que viviendo como persiguiendo lo que la gente del mundo persigue, nosotros nos llamamos soy cristiano.
soy discípulo de Cristo. No, un discípulo de Cristo no hace eso. Un discípulo de Cristo no anda en pos de sus propios deseos, de sus propios sueños, no. Es necesario renunciar a todo lo que nosotros quisiéramos en este mundo y poner nuestro deseo, nuestro corazón en el reino de Dios. Amén. Eso es tomar la cruz. Eso es tomar la cruz. Ser muerto por Cristo, por hacer la voluntad de Cristo. Ser perseguido por causa de la palabra de Cristo. Ser vituperado por predicar la palabra de Cristo. Ser aborrecido del mundo por manifestar el carácter de Cristo. Como vengo diciéndoles, hermanos, si el mundo no nos está aborreciendo por causa de Cristo, preocupémonos porque es muy probable que no seamos discípulos de Cristo. Porque lo que no es del mundo, el mundo aborrece. Si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero como no somos del mundo, entonces el mundo nos aborrece. ¿Amén? Bien, dice justamente en el verso 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Dice, amados hermanos, todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Quiere salvar su vida? Entonces debe perderlo todo en este mundo, ¿verdad? Como el apóstol Pablo nos habla también. Lo he perdido todo por causa de Cristo para participar de sus padecimientos. Así espero ser resucitado como Él, ¿verdad? Filipenses 3, verso 10. Hermanos, dice el verso 25, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué le aprovecha al hombre? A veces se toma nada más este versículo, ¿no? Ah, bueno, entonces tengo que ganar al mundo, todo lo que yo quiero en el mundo, pero también ir a la congregación para no perderme. No, hermano, usted tiene que renunciar a todo deseo en este mundo. Hermanos, que nuestro deseo esté únicamente en el reino de Dios. Le aseguro que haciendo solamente la voluntad de Dios, usted llega a conocer la verdad y la verdad lo hace libre del pecado. Porque, hermanos, ningún pecador, ninguno que anda en pecados, entrará al reino de Dios. Ahí nos dice el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 7. Nos dice el apóstol Pablo en primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. ¿Verdad? Y por supuesto, Apocalipsis, capítulo 22, verso 14, nos dice, ningún pecador heredará el reino de Dios. No hay salida, hermanos. Por nuestros pecados no podemos tener redención. Ah, ¿no hay salida? Hay un camino. Ese camino es Cristo. Y cuando decimos ese camino es Cristo, nos estamos refiriendo a que debemos caminar en su palabra, tenemos que caminar sus pasos, tenemos que parecernos a Cristo. Eso es estar en su camino. Hermanos, estar en el camino de Cristo no significa ir a la congregación 2 veces por semana y el resto de los días yo hago lo que yo quiero, ¿no?
Estar en su camino es seguir sus pasos cada día. ¿Qué dice aquí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los sábados, todos los domingos. No, dice cada día. Debemos seguir sus pasos cada día, hermanos. ¿Eh? Entonces, si andando en pecados no tenemos salida, tenemos que ser libres del pecado. ¿Sí? Tenemos que ser libres del pecado. El verdadero evangelio de Cristo le hace libre del pecado. El falso evangelio que se inventan por ahí, ese falso evangelio no le puede hacer libre del pecado. Entonces, pregúntese, hermano, ¿el evangelio que le están predicando le hace libre del pecado? ¿Cuántos años ya está escuchando ese evangelio que le están predicando y usted no puede ser libre del pecado? Una de dos. O usted realmente no quiere obedecer ese evangelio, o realmente le están predicando el falso evangelio. Pero hermanos, cuando obedecemos el evangelio de Cristo, las palabras de Cristo, realmente uno es libre del pecado. Porque dice Juan capítulo 8, verso 34, todo el que peca es esclavo del pecado, el esclavo no hereda del Padre. El que hereda es el Hijo libre, amén. Bien, entonces es necesario predicar todo esto. Y aunque digan, ¿verdad? No, es que esas son palabras muy duras. Hermanos, me lo han dicho. No prediques eso, los jóvenes se van a ir. Dice el verso 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bien, el que se avergüenza de sus palabras, no, Tito, no prediques. No, Tito, no, esto no suena muy bien. No, se van a asustar con esta palabra, es muy radical. Hermanos, no nos avergoncemos de la palabra de Cristo, sino Cristo se avergonzará de nosotros delante del Padre. Entonces después nos dice el Señor, os digo en verdad que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hermanos, y justamente después de este verso 27 viene lo que es la transfiguración. Y justamente estuvieron con el Señor Pedro, Juan y Jacobo, los cuales vieron realmente la gloria de Cristo, vieron la gloria del reino de Dios. Dice el verso 28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí, 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Bueno, ahí estaba el Señor Jesús orando, y ahí es donde se revela la gloria de Cristo a los ojos de sus 3 discípulos. Esos 3 discípulos que, por cierto, son discípulos íntimos, ¿no? Se los ve en varias situaciones exclusivamente a ellos 3. Hermanos, el Señor no hace acepción de personas, pero el Señor tiene sus íntimos. Bueno, procuremos ser de esos íntimos. Entonces, estos varones, es decir, Moisés y Elías, estaban en ese monte con el Señor Jesús. A veces uno dice, ¿no? Ligeramente, no, un muerto no puede volver. Correcto, un muerto no puede volver.
Pero Moisés no está muerto. Elías tampoco. Ese es el punto. Entonces, Moisés y Elías, por cierto, a veces uno dice, Moisés no entró a la tierra prometida. Pues ahí lo vemos a Moisés parado en el Monte de los Olivos en Jerusalén. Bueno, estaban hablando respecto a su partida, ¿sí? Lo que tenía que consumar el Señor Jesús. Entonces Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Hermanos, en primera instancia, por supuesto, el Señor Jesús, pienso, y esto sí es una opinión personal, el Señor Jesús fue muy alentado con esta visitación, voy a decir, de Elías y Moisés, porque así como sucedió, así como se escribieron los libros de los profetas, así tiene que suceder y así como dicen las profecías de la palabra, también viene la gloria eterna. ¿Sí? Entonces, pienso que el Señor Jesús fue muy, muy alentado en ese monte. Y otra cosa que vemos es que es muy probable también que haya sido la fiesta de Sukkot en ese momento. Pues Pedro está mencionando, hagamos 3 enramadas. Las enramadas se hace en la fiesta de Sukkot, es decir, la fiesta de los tabernáculos. Eso, pues, por supuesto, es simple opinión, ¿no? No lo vamos a poner como que así fue, pero es interesante, ¿no? Eh, Tal vez Pedro nos está queriendo decir algo. Tal vez Pedro nos está avisando de cuando venga la gloria del Señor. ¿Tiene algo que ver con las enramadas, con la fiesta de los tabernáculos? Bien, es para justamente, ¿no? El Señor como que va hablándonos. Bien, y nos dice el verso 34. Mientras Pedro decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Hermanos, ¿recuerdan lo que Moisés escribió del Señor Jesús? Por supuesto, Moisés no escribió el nombre Jesús, pero veamos lo que nos dice Hechos, capítulo 3, verso 22. Dice, porque Moisés dijo a los padres, es decir, a los antepasados, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esto es lo que Moisés habló respecto del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es este profeta a quien ahora todo el pueblo de Dios tiene que oír y obedecer, así como el pueblo de Israel tenía que obedecer a Moisés. Ahora todo el pueblo de Israel, y me refiero al Israel espiritual, es decir, al verdadero Israel, tienen que oír al Señor Jesús en todas las palabras que os hable.
porque toda alma que no oiga al Señor Jesús será desarraigada del pueblo. Amén. Volviendo. Lucas 9:36 dice, y cuando cesó la voz, esta voz que decía, ¿qué decía la voz? Dice, esta voz decía, este es mi hijo amado, a él oíd. La voz estaba diciendo, Jesús es a quien deben oír. Hermanos, cuando dice oír, está implicando prestar atención, ¿verdad? Hacer lo que él dice. Bien, dice el verso 36, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es como que todo es un secreto. Todo es un secreto que es revelado solamente a los que, como nos dice Mateo 11, a los que son como niños, a los que son mansos y humildes. Hermanos, el reino de Dios es como un tesoro, un impresionante tesoro, pero está escondido, secreto, secreto. Uh-huh. Entonces, sencillamente tenemos que hablar la palabra de Cristo. Los que aman a Cristo lo obedecerán y ellos tendrán la revelación del reino de Dios. Amén. Bien, entonces, verso 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Bueno, ahí estaban los discípulos del Señor Jesús y no pudieron echar fuera a ese espíritu inmundo. Hermanos, esto de la liberación no es simplemente gritar, sal fuera, ¿no? No es simplemente gritar. Realmente debemos conocer la verdad. Realmente debemos conocer al Padre. Realmente debemos creerle a Dios. Nótese que no estoy diciendo simplemente creer en Dios, sino creerle a Dios. Pues la obediencia a su palabra, por supuesto, nos va a dar esa revelación de quién es Dios. Entonces, el Señor Jesús dijo, y por supuesto con unas palabras de autoridad, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Hermanos, cuando no le creemos al Señor, somos como, bueno, es como una piedra, ¿no? Como un corazón muy duro, un corazón pesado. Hermanos, no endurezcamos nuestros corazones como en el día del desierto. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. ¿Qué dijo a sus discípulos?
Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Bien, entonces, hermanos, el Señor Jesús, por supuesto, conociendo al Padre a la perfección, enseñándonos cómo debemos creerle a Dios. Nos está diciendo, no sean como esa generación, como esta generación incrédula, perversa. Cuando está hablando de generación, hermanos, esta generación incrédula y perversa, no está hablando de un lapso de tiempo de 70 años, 80 años, que es lo que una persona vive, ¿no? No, está hablando de esta genética pecaminosa, estos genes carnales. Oh, generación incrédula y perversa. ¿Sí? Dice el Señor, les dice a sus discípulos, ¿no? Que presten mucha atención a lo que les va a decir. Acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Oigan bien, pero ellos no entendían todavía esas palabras. Les estaban veladas para que no las entendiesen. Y ellos temían preguntarle sobre esas palabras. ¿Por qué ellos no entendían? Pues porque si ellos decían que Jesús es el Mesías, ¿cómo, cómo entonces va a liberar a Israel? ¿Verdad? Entonces, era como que sí, Jesús va a morir, dice que va a morir, pero ¿será? ¿Será posible? Entonces, como que hay una diferencia entre, sí, Señor, te entiendo. Y cuando realmente el Señor nos revela es, wow, ahora sí que entiendo, ahora sí entiendo. Antes solamente de oídas, pero ahora mis ojos ven. Entonces dice el verso 46 que entraron en una discusión los discípulos, ¿no? Sobre quién de ellos sería el mayor, ¿no? Tal parece que de pronto los discípulos estaban hablando, dice que el Señor va a morir, y entonces ¿quién va a estar a la cabeza? Bueno, por supuesto, es una teoría, ¿no? Que haya iniciado así la discusión. Y dice que estaban discutiendo, ¿quién será el mayor? No, yo tengo que ser el mayor. No, yo estoy más tiempo con él. Y el otro dirá, no, no, yo me parezco más a él físicamente. No, a mí me ha dicho, a mí me ha llevado al monte de la transfiguración, a ustedes no. Entonces ahí andaban discutiendo, ¿no? ¿Quién va a ser el mayor? Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos, ese es el más grande. Hermanos, estábamos hablando hace un momento, ¿no? La puerta angosta, la puerta estrecha. Tenemos que hacernos pequeños, pequeños. Porque los mayores son como, no, a mí me tienes que decir licenciado, soy licenciado. No, a mí me tienes que decir ingeniero. No, a mí me tienes que decir pastor. No, a mí me tienes que decir apóstol. No, yo soy profeta, por favor, no me quite el título. Esos no son niños. Para empezar, el Señor Jesús nos dijo, ¿verdad? No os hagáis llamar con títulos de prestigio. Si bien hay maestros, pero no se hagan llamar maestros. No se hagan llamar
que yo soy el apóstol, yo soy el pastor. No, todos somos hermanos. Sabemos, hermanos, que en el Señor, el que da la palabra, el que está sirviendo a los hermanos, ese es como el mesero, ¿verdad? Cuando hay una mesa donde están los invitados de honor y viene el mesero y le dice, ¿le sirvo? ¿Le traigo su comidita? ¿Se le ofrece algo más? Eso somos. No somos como que estamos más arriba. No, no, no. En absoluto. Somos más bien los que lavamos los pies. Entonces, ¿quién quiere ser el mayor en el reino de Dios? Tiene que ser el más pequeño, porque hasta eso tenemos que imitar del Señor Jesús. Porque imagínese, hermano, el Señor, el Rey de Reyes, el Creador de todo, poderoso en majestad, se despojó a sí mismo de todo para venir a hacerse siervo. Hermanos, por supuesto, ¿cómo no vamos a imitar a nuestro Maestro? Por eso, hermanos, aquí nadie dice pastor a nadie, nadie dice, el tal es apóstol, el tal es profeta. No, no, no. El Señor Jesús es nuestro pastor y nosotros somos hermanos. ¿Hay ministerio de pastorado? Sí. ¿Hay que apacentar a las ovejitas? Claro que sí. ¿Hay ministerio de maestros? Claro que sí. Hay que enseñar con detalle. ¿Hay ministerio de apostolado? Por supuesto. ¿Hay ministerio de profecía? Claro que sí. De evangelista, sí. Pero no se haga llamar con títulos de prestigio. ¿Para qué? ¿Para qué? Usted no necesita sentirse más que los demás. Y alguno que dirá, no, no, pero es que yo he estudiado. No, tenga todo eso por basura. Como decía, ¿verdad? El apóstol Pablo, estudiado con Gamaliel, soy fariseo de fariseos, ¿no? He sido fariseo de fariseos, decía, ¿no? Irreprensible en cuanto a la ley, todo eso lo tengo por basura, ¿verdad? No vale, ¿no? Porque en realidad el Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas. Amén. Amén. Y por supuesto es importante también estudiar en determinados aspectos, por ejemplo, los históricos, ¿verdad? Pero hermanos, cuando nosotros predicamos, no predicamos por conocimientos humanos, ¿verdad? No seguimos métodos desarrollados por hombres, que sea sencillamente el Señor hablando. El Señor Jesús decía, aquella hora yo les voy a dar qué cosa deben hablar. No se anden preocupando qué van a decir. Bien, entonces nos dice, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, si usted, hermano, está recibiendo a alguien que sea pequeño, que sea humilde, que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, que lo esté haciendo, hermanos, está recibiendo a Cristo mismo. Ese es uno de sus pequeños. Pero no se quede así. Usted mismo sea uno de ellos, sea uno de esos niños, porque les digo que si no nos hacemos como niños, no entraremos al reino de Dios. Eso es algo que no se puede cambiar. Si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de Dios. Que por supuesto lo dice el Señor Jesús también. Entonces, continuando con el verso 49, dice, entonces respondiendo Juan dijo,
Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Por supuesto, esta persona que echaba demonios era una persona que echaba demonios en su nombre, conocía su nombre. Esa persona conocía la esencia de Cristo y hacía la voluntad de Cristo. Por eso no se lo prohibáis, porque si no está en contra de nosotros, está por nosotros. Hermano, ¿cómo se va a dar cuenta que alguien está en contra de nosotros o en contra de Cristo? Cuando no aman su palabra. Cuando el Señor Jesús dice una cosa y ellos están haciendo lo contrario o están enseñando lo contrario. Ellos están en contra de nosotros. Así de sencillo. ¿Ven? Bien, verso 51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no les recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Sabemos, hermanos, que los samaritanos y los judíos no se llevaban, ¿verdad? No se llevaban. Los judíos les decían, ustedes son gentiles, impuros, ¿no? Y los samaritanos, pues, de alguna forma querían entrar también a ser como parte del pueblo de Dios, pero los judíos no los querían y, bueno, había un tema de discriminación y un tema de que no se llevaban bien, ¿verdad? Peleados ahí. Algo así como vemos en este tiempo, ¿verdad? Israel y los demás. Entonces, no les recibieron. Estos samaritanos no recibieron al Señor ni no les recibieron a sus discípulos para hacer los preparativos. Entonces, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Recuerdan, hermanos? Realmente cuando venían, ¿verdad? Todos esos soldados, 50 soldados, ¿no? Donde estaba el profeta Elías. Y el profeta Elías mandaba fuego del cielo y se quemaban, ¿no? ¿Quieres que hagamos eso, Señor Jesús? ¿Cómo es posible que no nos reciban estos samaritanos? Los quemamos ahorita. Entonces, volviéndose el Señor Jesús, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Hermanos, esto es algo muy importante que debemos aprender. A veces, tratando de justificar ciertos, no sé, cierta venganza, ¿verdad? No, es que no aman al pueblo de Dios, entonces que los destruyan. No, el Señor Jesús dice, no. Esto también me trae a la memoria un estudioso de la Biblia, voy a decir, que predicaba. Este teólogo escribió un libro en contra de los judíos, ¿sí? Y decían, como ellos no recibieron a Jesús como Mesías, entonces quemen sus casas, mátenlos, entiérrenlos vivos. Sí, escribió un libro así, es un libro antisemita, de hecho, terrible. Realmente este varón no conocía de qué espíritu era. Yo pienso, no sé, nunca leyó esta parte.
Bueno, algunos ya se han dado cuenta a quién me refiero, ¿no? Es un varón que por supuesto ya hace más de 500 años que, que, que le escribió ese libro, ¿no? Bien, entonces dice el Señor Jesús, los reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Hermanos, nosotros no debemos atacar a nadie. No debemos atacar a nadie. Si nos golpean en una mejilla, ofrecemos la otra. Porque por supuesto, ya no estamos viviendo haciendo nuestra voluntad. Lo que hacemos todo el tiempo es la voluntad de Cristo. Si nos golpean es porque estamos haciendo la voluntad de Cristo. Golpéenos otra vez. No los vamos a atacar. Hermanos, así también sabemos que nos pueden decir muchas cosas, insultos, ¿verdad? Nos dicen toda clase de cosas. Pero nosotros no debemos responder los insultos, ¿verdad? Si acaso respondemos, pero nada más respondemos la palabra de Dios. El Señor Jesús dice esto. Nuestra única espada es la palabra del Señor. Y así tiene que ser siempre, porque no hemos venido a destruir, ¿no? El destructor es otro, ¿verdad? Ni tampoco estar de acuerdo, ¿no? Tampoco ser participantes de lo que otras personas hacen. Ah, qué bien, que los ataquen, que los maten, ¿no? Y no, el Señor no nos enseña así. Amén. Bien, entonces continuando con el verso 57, dice que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Realmente quieres ser mi discípulo? Muchas veces una persona puede decir con mucha emoción, ¿no? Wow, quiero ser discípulo de Cristo. Bien, el Señor Jesús nos dice, tenemos que renunciar a todas nuestras posesiones. Ya no es como en el mundo, porque en el mundo, yo tengo esto, yo poseo esto, esto está a mi nombre, mi título de propiedad. No, eso ya no hay en Cristo. Nadie tiene propiedad de nada, ¿verdad? Recordemos cómo era la iglesia primitiva. Pues todos vendían sus cosas y tenían todo en común. Todo era del cuerpo de Cristo. Bien, entonces, las zorras tienen guaridas, tienen guaridas. Las aves de los cielos tienen nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. De hecho, cuando el Señor Jesús estaba yendo a la cruz, Él no tenía un sepulcro. Ni su familia, María, ni sus hermanos, no le regalaron un sepulcro o algo así. No, él no tenía un sepulcro, ¿verdad? No tenía nada de su propiedad. Bien. Verso 59, dijo a otro, sígueme. El Señor Jesús le dice a uno, sígueme, ven en pos de mí. Pero él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ay, Señor, es que tengo cosas que hacer. Señor, tú sabes que son muy importantes. No, es que por eso no puedo buscarte todo el tiempo, es que no puedo eh, escuchar la palabra todos los días, es que tengo cosas muy importantes que hacer. Bueno, si son cosas de este mundo, hermanos, realmente todavía no estamos viendo la parte eterna, ¿verdad? Pero así más o menos este hombre le dice, ¿no? Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo,
Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, el Señor demanda de nosotros el 100%. No hay un ratito, Señor, tengo que hacer otra cosa. No hay para con el Señor. O estamos al 100% con el Señor para Él o no estemos. Si vamos a darle el 50%, es mejor no seguirle. Si le vamos a dar el 90%, es mejor no seguirle. Tenemos que darle el 100%. Señor, heme aquí, porque el Señor nos ha comprado. El 100% le pertenecemos a Él. Él es propietario de nuestras vidas. Lo compró con precio de sangre. Entonces, hermanos, seamos consecuentes, ¿verdad? Si realmente queremos seguir a Cristo, debemos caminar en su palabra. Debemos atesorar todas estas palabras. Amén. Amén, amados hermanos. Hasta aquí el capítulo 9 del Evangelio de Lucas.